ha sido actualizada. Listo, muchachos, buenos días, espero estén muy bien. Les recuerdo entonces que estamos todos ubicados en la parte de las escuelas literarias. Como siempre les he repetido, cuando hablamos de escuelas literarias hacemos referencia a esa clasificación que se hace de todas las obras literarias teniendo en cuenta el contexto histórico, un periodo y un momento. Empezamos por la literatura precolombina o prehispánica. Recordemos entonces que se caracterizaba porque siempre hablaban de multitud de dioses, porque los géneros literarios que prevalecían eran el mito, la leyenda, en algunos casos el teatro, para recrear toda esa parte de los cultos. Hablamos entonces de la leyenda del Yurupari y la tarea pues que tienen para el 14 de septiembre como plazo máximo que deben subir al Padlet es entonces hacer la historieta y hacer ese cuadro comparativo respecto a la Biblia y a Yurupari, a esta leyenda. Entonces ya tenemos, nos estamos ubicando en ese periodo histórico antes de la colonización. Ahora llegamos a la literatura de la crónica y la conquista. Nos estamos ubicando específicamente en 1492, cuando llegaron entonces los españoles a colonizarnos. Se utiliza el término descubrimiento, aunque es mal utilizado, porque ellos no descubrieron nada, puesto que nosotros ya estábamos establecidos como comunidad. Sin embargo, pues ese es el término que se le atribuye. En este caso, entonces, nos ubicamos en la época de la conquista, nos ubicamos en América, en 1492, ¿y cuál es el momento histórico predominante? Sería el descubrimiento de América y la conquista. En este caso, entonces, como ya sabemos, los europeos impusieron todo ese dominio americano, empezaron la exploración, la invasión, para muchos el robo, porque muchos también toman esa posición del daño que nos hicieron, puesto que se robaron todo el oro y todas nuestras riquezas y empezaron a imponernos otro tipo de cultura que es la que ahora prevalece. Hay posiciones encontradas, unos creen que no debieron colonizarnos ni habernos impuesto el idioma ni la religión, pero otras personas dicen que si no nos hubiesen colonizado, entonces no tendríamos esa riqueza en la parte de la lengua castellana. Ellos entonces no vamos a tener como específicamente autores colombianos que hayan escrito sobre ese momento. En este caso entonces fueron los mismos europeos los que al llegar a América empezaron a escribir. ¿Qué empezaron a escribir? Que ya lo vamos a ver como género determinante, la crónica. Vamos a ver como un poquito, una parte del video de esta literatura colonial en América, que se centra en América Latina, no en Colombia como tal, pero igual tomamos muchos aspectos porque también los vivenciamos. Alguien que encienda el micrófono y me confirme si se está escuchando bien lo que estoy diciendo. Sí, señora. Listo. Señora. Listo. Vamos entonces a empezar con el video. Hoy viajaremos para conocer la literatura hispanoamericana durante la época de la conquista y colonización española, con sus movimientos literarios, características, autores y obras más destacadas. ¿Están listos? Entonces comencemos. La literatura colonial es toda aquella manifestación cultural escrita en América durante el tiempo en que el continente estuvo bajo el control de los países europeos, que en el caso hispanoamericano fue bajo el dominio español en un extenso territorio que ocupó desde la parte media y baja de Norteamérica hasta Argentina, exceptuando los territorios que estuvieron colonizados por los holandeses, franceses e ingleses y el enorme y actual territorio de Brasil que fue colonia portuguesa.
Esta literatura se caracterizó por una gran producción de los colonizadores españoles, estar influenciada directamente por la tradición europea, adaptándose al contexto de la cultura americana y por estar en medio de los conflictos que generó la colonización, como las luchas por el poder, el ideal de conocer y definir la población americana y los sueños de independencia de los colonizados. Listo, en este caso entonces tenemos como principal característica lo que hablábamos inicialmente. La producción era literaria, fue netamente española. Más adelante ya se dio, pues como lo habíamos hablado, de ese proceso de mestizaje, entonces ya tenían otra mirada, pero en el caso de la literatura la mayoría fueron producciones españolas. Obviamente, al ser españolas, eran netamente con influencia europea, que se estaba escribiendo en ese momento, y ellos entonces escribieron con esa tendencia, pero desde América Latina. Siempre trataron pues de adaptarse a una cultura americana, pero sin embargo esa cultura ya estaba influenciada por Europa, entonces ya no teníamos esa cultura americana, esa cultura y esas creencias indígenas, sino que ya empezó el proceso de evangelización. Recuerden que cuando hablamos de evangelización fue ese proceso que hicieron los españoles con nuestros indígenas, quitar esos conceptos politeístas que tenían, es decir, esa creencia en multitud de dioses, e imponer una cultura monoteísta. En eso se dio el proceso de evangelización. Yo creo que la mayoría de ustedes han visto esta película Apocalipto. Entonces, en esa película, por ejemplo, nos muestran muchos cultos que tenían los americanos, los indígenas americanos. Entonces, por ejemplo, la decapitación de mujeres vírgenes para alabar a los dioses, o tenían ciertos ritos respecto a los niños. Entonces, en ese caso, ellos, al observar esas creencias y esos ritos y esas manifestaciones religiosas que tenían, empezaron a escribir como haciendo un rechazo. Entonces siempre, como decir esa palabra, como satanizando esos rituales que se hacían. Por eso siempre las crónicas inicialmente criticaban de manera muy tajante todos esos rituales que se practicaban. Y también entonces los conflictos de la colonización, porque en ese caso ellos también tuvieron una lucha y unos encuentros desde lo militar para poder colonizar América. Vamos a ver ya entonces, como les había dicho, en esta escuela literaria, la tipología textual o el género literario que predomina en este caso serían las crónicas de Indias. Se llaman porque crónicas. Crónicas viene de la palabra cronos, que significa tiempo. Recordemos cuando veíamos entonces ese tipo de esta figura literaria, la cronografía, que nos decían tiempo, fecha, año exacto, hora, o sea, absolutamente todo. En este caso se utiliza entonces la crónica de Indias. ¿Y por qué ese término? Porque en la crónica se utiliza toda la parte temporal y nos ubicamos con esa palabra Indias porque estaban en América Latina y estaban con ese proceso de los indígenas. Entonces por eso se habla de crónicas de Indias. Vamos a ver este siguiente videíto. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pelea con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Las crónicas de Indias.
La expedición de Cristóbal Colón consolidó la expansión mercantilista de España e inició el proceso de conquista continental más grande de la historia. Él creía haber encontrado una región escondida de Asia o las Indias, razón por la cual empezaron a llamar indios a los nativos americanos. En el afán de enterar al resto del planeta de sus nuevos descubrimientos, soldados, clérigos y sacerdotes incursionaron en el mundo de la escritura sin tener siquiera conocimiento de escribanos. Así nació este género literario conocido como las Crónicas de Indias. En este caso entonces ya vemos que fueron esos mismos españoles desde la influencia religiosa, desde la influencia cultural europea que empezaron a escribir. Entonces como Colón creyó haber llegado a India, entonces por eso empezaron a utilizar el término indígena, porque realmente la palabra correcta sería nativo. ¿Sabe usted qué son las Crónicas de Indias? No, señor, no sé. Los cronistas no. No. Sí, fueron los primeros españoles que llegaron a Colombia e hicieron unos relatos acerca de lo que veían acá acerca de plantas y también cómo convivían los indígenas al momento de la conquista. Las Crónicas de Indias eran textos en los que la fantasía y la realidad se mezclaban para dar cuenta de las travesías vividas por los españoles en tierras americanas. Listo, en este caso es una parte muy importante porque ¿qué buscaban esos europeos cuando escribían las crónicas? Informar, manifestar, enterar a todo ese continente europeo de lo que estaba sucediendo y de lo que había sucedido al descubrir América. Entonces, en este caso, ese era su objetivo. Por eso se utiliza la crónica, porque entonces nos van a dar datos precisos, nos van a dar el día, nos van a dar el año y van a empezar a relatar exactamente qué era lo que sucedía. Vamos a darnos cuenta también que en estas crónicas de Indias aparecen tres tipos de crónicas. La primera de ellas es esa crónica militar, que no vamos a hacer referencia como a lo militar, simplemente a las guerras, porque realmente no hubo como una guerra específica cuando ellos descubrieron América, sino que se llama militar porque desde que zarpó Colón desde Europa a América, él empezó a escribir todo lo que sucedía, entonces por eso cómo estaba el mar, qué estaba sucediendo, qué observaba, y ahí empezó entonces a descubrir que la Tierra era redonda, a empezar entonces a desmitificar todas esas creencias que ya se tenían. Luego tenemos un segundo tipo de crónica, que hablamos entonces de la crónica religiosa, de la crónica de Indias religiosa. En ese caso entonces nos cuenta, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, por eso dicen que incursionan los clérigos en esa literatura, porque ellos empiezan a escribir lo que hablábamos hace un momento, el proceso de evangelización. Entonces empiezan a hablar cómo fue que ellos empezaron a enseñar la Biblia, que ellos empezaron a imponer las creencias religiosas, empezaron a su vez, que más adelante vamos a ver con el siguiente escuela literaria que corresponde al barroco, que empezaron entonces a acabar con todos los altares, con todos esos dioses que ellos habían tallado, y ya empezaron, por ejemplo, la edificación de iglesias. Por eso más adelante nos vamos a dar cuenta, o cuando ustedes llegan a algún pueblo que es netamente colonizado, vamos a ver que las iglesias tienen ese contraste, todas esas imágenes de Dios, pero también aparecen indígenas, porque se empezaron entonces, a pesar de que les estaba imponiendo una religión, ellos seguían teniendo otras creencias. Entonces por eso vamos con dos tipos de crónica, la militar, que en ese caso el mayor representante es Cristóbal Colón, cuando nos contó todo lo que sucedió en ese proceso de colonización. En el segundo tenemos la crónica religiosa, que es ese proceso de evangelización, es decir, de enseñar e imponer el Dios católico. Y en un tercer tipo tenemos la crónica literaria, que ya empezaron entonces a escribir los españoles, pero con una influencia desde la fantasía y desde lo mágico. Ellos, por ejemplo, empezaban a escribir y a describirnos y a describir nuestros paisajes de manera hiperbólica, es decir, exagerando algunas cosas. Entonces, por ejemplo, como en Europa en ese momento no se veían esa cantidad de plantas, de fauna, de flora, entonces ellos empezaban a ver estos animales como algo mágico.
E igual nos empezaron a describir a los indígenas como personas enanas, que no teníamos ropa, que no sabíamos hablar, que nos trepábamos a los árboles, empezaron a criticar nuestras armas, en ese caso, por ejemplo, porque ellos ya tenían ese avance militar y ya tenían armas de fusil, y en este caso nosotros solamente teníamos unos cuchillos porque la guerra no estaba como dentro de nuestras culturas y de nuestra forma de ser. Entonces por eso empezaron a escribir de ese tipo. Entonces recordemos esos 3 tipos de crónica porque van a ser claves para el taller. Convirtieron en el medio principal de comunicación entre aquellos que estaban en el territorio haciéndose el poder de tierras indígenas y aquellos que desde sus despachos en el Reino de España dirigían y ordenaban a favor de la corona española. Las crónicas llegan al nuevo Reino de Granada con los conquistadores. Son crónicas de la conquista y están contando 2 cosas: las maravillas del conquistador por un lado, y son informes para el rey para que él conozca las tierras, los recursos y los súbditos. Don Juan de Castellanos fue uno de los primeros en escribir crónicas sobre el territorio que hoy es Colombia. A finales del siglo XVI escribió sus Elegías de varones ilustres de Indias, libro que relató las historias de hombres como Cristóbal Colón en su paso por las costas colombianas y el proceso de conquista y colonización de Cartagena de Indias, Popayán, Antioquia y Bogotá. Podríamos decir que hay crónicas de la conquista, hay cartas de viajero, hay informes de viajero, hay cartas de relación como las de Hernán Cortés, y hay al final del periodo colonial lo que vamos a empezar a denominar papel periódico como la bagatela. Sin embargo, los nativos americanos que habitaban nuestras tierras ya llevaban siglos transmitiendo sus relatos a través de una larga y valiosa tradición oral, desde muchísimo antes de la conquista española. Es un insumo fundamental para hacer historia, en tal medida que ahora los nuevos grupos indígenas surgidos a partir de la Constitución de 1991 utilizan las crónicas de la conquista para saber cómo eran los indígenas y autorreproducirse. Hay un neoindígena producido a partir de las crónicas de la conquista. Listo, entonces vemos en este caso que lo que hablábamos en la clase pasada, que no hubo un grupo indígena que escribiera sus relatos, sino que era tradición oral. Y esa tradición oral la capturaron los europeos y empezaron a escribir al respecto, y por eso este historiador dice que los indígenas de ahora, muchos se documentan con esas crónicas de Indias para conocer y reconocerse en esos textos. Años después de la conquista, los indios que habían aprendido a leer y a escribir emprendieron su propio camino en la escritura de las historias nativas, crónicas que contaban las mismas historias de la conquista, pero vistas desde los ojos de los indígenas, empezaron a aparecer por todo el continente. Ávidos de hacer parte de la historia escrita y con todo el conocimiento ancestral de sus culturas, los indígenas se apropiaron de las crónicas de Indias. Uno de los cronistas indígenas más reconocidos fue Felipe Guamán Poma de Ayala. Su gran obra, El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, de 1189 páginas y publicada a principios del siglo XVII, se convirtió en la más larga crítica escrita sobre el dominio colonial español producido por un indígena durante el periodo colonial. Listo, entonces en ese caso, ya más adelante, vemos que ya hubo un mestizo, por decirlo así, que empezó a escribir, pero ya desde la crítica, empezó a criticar todo ese proceso y todo el daño que nos hicieron los europeos a los indios americanos. Sin embargo, como les decía, muchas personas no creen que haya sido un daño, muchas personas creen que fue lo correcto, entonces ya cada quien tomará su posición al respecto. Ahora vamos a hablar entonces del trabajo del taller, que ya sería más o menos para el 28 de septiembre. En este caso entonces tenemos varios puntos. El primero de ellos, el punto 1, que lo acabo de explicar y el texto también lo relató el video, donde dice, explica con tus palabras qué son las crónicas de Indias. Listo, eso está súper fácil. Menciona cuál es su clasificación y habla de cada una de ellas. Si no recuerdan bien lo de la crónica militar, la religiosa y la literaria, en este link ustedes pueden encontrar más información por si la quieren emplear.
Luego, en el tercer punto, deben abrir estos dos links. Van a encontrar un ejemplo de crónica. El primero es de Cristóbal Colón y el segundo es un ejemplo de una crónica de Fray Bartolomé de las Casas. A partir de esos dos textos me deben responder a dos preguntas. La primera, ¿cuál es el tema que desarrolla cada una de ellas? Ya sabemos entonces cuál era el objetivo de Cristóbal Colón, que en este caso era informar lo que estaba aconteciendo en América y para informar a la corona española de lo que estaba haciendo, de lo que había hecho, de lo que había encontrado. Y en el segundo ya se van a dar cuenta que tiene una tendencia diferente, que ya es más desde lo religioso. Entonces en la B me dice a qué tipo de crónica pertenece y por qué. En ese caso deben identificar lo que ya les acabo de decir, si es militar, si es religiosa o si es literaria y me explican por qué. Y la C hasta el punto B y los demás puntos serían entonces el 50% del trabajo. Y la C, que sería entonces el punto más importante, dice, ahora escribe un texto que cumpla con las características de una crónica, en la que relates cómo son 2 días de tu vida. Recuerda tener en cuenta fecha, hora, actividades que realizas y, por supuesto, mezclar la realidad con hechos mágicos. Su extensión debe ser de 1 página por día, es decir, 2. Entonces, en ese caso, ustedes me van a escribir tipo diario de Cristóbal Colón, que ya se van a dar cuenta. Entonces, me ponen la fecha, que sea algo real. O sea, es decir, a partir de este momento, cualquier día pueden relatar, ya saben que son 2. Y empiezan a escribir qué hicieron. Hoy me levanté a tal hora, desayuné, salí a hacer unas compras con mi mamá, y entonces empiezan a mezclar o la parte literaria, que ya es mezclar lo mágico, pueden meter otros hechos que no sucedieron realmente, pero para darle el tinte de historia, o por el contrario, se pueden también centrar en esa parte de las actividades, pero también desde lo emocional, cómo se sintieron. Hoy me levanté, tuve clase a las 7 de la mañana, tuve clase con Julie a las 8:50, esa clase me parece súper aburridora, no entiendo nada, los talleres son súper complicados, lo pueden escribir. En ese caso, entonces, teniendo en cuenta esas características de la crónica, que es ese espacio de temporal, hora, fecha, día, año, entonces en cada actividad ustedes deben poner la hora. Entonces no me van a poner que se levantaron a las 12 de la noche, obviamente ponen entonces en la mañana a las 8 exactamente me levanté y estaba un poco aburrida porque tuve una discusión anoche con mi mejor amiga. Entonces ustedes empiezan a relatar 2 días, entonces son 2 páginas porque en cada hojita me deben poner o relatar un día de su vida. Hasta este momento, ¿qué dudas tienen respecto al tema y al taller? Recuerden que la fecha de entrega es el 28. Alguien que active el micrófono y... Ninguna, profe. ¿Queda clara entonces las actividades? Recuerden que tienen hasta el 14 para subir al Padlet lo del Popol Vuh. Verifiquen, porque yo entro constantemente, apruebo los trabajos, porque ayer alguien me decía que sí había subido el trabajo y realmente el trabajo no subió al Padlet, no lo supieron hacer o no cargó, entonces verifiquen eso. Traten de no mandarlo por correo ni mandarlo al WhatsApp porque me está tocando revisar correo de Gmail porque hay gente que todavía me manda correos allá, correos de Hotmail, Padlet, fotos de WhatsApp y talleres físicos. Entonces traten solamente de utilizar el Padlet. Me lo suben al Padlet y me ponen un correo en el WhatsApp, un mensaje en el WhatsApp. Profe, ya lo subí al Padlet, ¿me lo puedes aprobar? Y cuando yo lo apruebo, ustedes vuelven a entrar al Padlet y ahí aparece. No lo califiquen, ni le den estrellitas, eso lo hago yo para poder registrar en la planilla y poder hacer ese seguimiento. Recuerden que también tienen hasta el 14, por eso mandé las notas ayer para que se pongan al día. Recuerden, así sea en el primer trabajo que era de las funciones del lenguaje,
el segundo que es el de retalla, el tercero, cualquiera de esos me los pueden subir. Si les aparece ese chulito en la casilla, eso quiere decir que no está. Listo, entonces para que revisen también el grupo, porque yo ahí mandé la planilla para entonces empezar ya a arreglar esas notas, porque recuerden que el 25 tenemos preinforme. ¿Listo? ¿Queda claro todo? Señora, sí, señora, muchas gracias. Bueno, un abrazo, los quiero. Chao, profe. Bueno, profe, lo mismo. Chao, que les bendiga a todos. Chao. Chao. No me escribo.